YouTube. Comienzo a grabar a partir de ya. Necesito que enciendan su cámara, porfa, para saber que están ahí. Ya si quieren después la apagan, pero por el momento necesito que la enciendan. Okay, voy a, si quieren ya la pueden apagar. Voy a compartirles la guía. Carlos y Alexia trabajaron en la guía. Sí. Sí, profe. Sí. Bien, ¿tuvieron problemas con algún ejercicio? Sí. ¿En cuál ejercicio? A ver. Bien, ayer habíamos comenzado a discutir la guía, pero bueno, Carlos fue sincero y dijo que no había trabajado nada. Pero espero esta vez que... Pregunta, ¿tuvieron algún problema en hacer algún ejercicio? No por lo que voy a hacer en la parte práctica, sino por la parte teórica. ¿A qué me refiero con esto? Veamos. El ejercicio número 1 dice: ¿cuánto mide el ángulo interno de un polígono regular? Dice, ¿cuánto mide el ángulo interno de un polígono regular que tiene 50 lados? Calcule la medida del ángulo externo. Eso es lo que pide. Ok, para eso primero tengo que saber qué es un ángulo interno. Después tengo que saber qué es un polígono regular. Después tengo que saber qué es un ángulo externo. Ahora, ¿habrá algún tipo de problema en eso? ¿O se entiende muy bien qué es? No, eso sí lo hice bien. Eso sí está bien, ¿verdad? Ok. Pregunta, Carlos. ¿Cuál es la fórmula para encontrar ese ángulo interno? 180 por n menos 2. N siendo el número de lados del polígono. Ajá. ¿Y eso le dio? 8640. ¿Será correcto decir que un ángulo interno puede medir 8000 grados? No, después se divide en el número de lados. Ajá, correcto. ¿Y Era eso? 50. Y el resultado es 162.8. 162.8, eso mide el ángulo interno. Sí, 72, sí. Ok, ¿y cuánto mide el ángulo externo entonces? El ángulo externo tiene una medida de 7.2. 7.2. Bien, creo que ahí tiene un error. Uy. Es imposible que un ángulo interno mida eso. Aunque depende de cómo usted lo haya sacado, ¿verdad? ¿Qué fórmula fue la que usó? Ven, ahorita como lo tengo, ustedes pueden escribir ahí en la pantalla. Escríbala en la pantalla, por favor. Donde dice la parte de anotar. Ajá. Lo voy a mostrar a ustedes, no se vayan a marear. Ajá, sobre. Ahí le hace falta algo, ¿no? ¿Qué? Entonces, como n es el número de lados, ¿verdad? Entonces sería 50 por 48 entre 50. ¿Sí? 172.8. Ahora, ¿será correcto? Lo dejo con ustedes. ¿Será correcto decir que un ángulo interno puede medir eso? No, porque se excede. Ajá. Pasa para afuera. Ajá. Bien. Recuerden que para eso ustedes tienen que saber qué están encontrando o qué están sacando, ¿verdad? Entonces habría que corregir esa parte. No lo voy a hacer yo, se los dejo a ustedes porque está muy fácil esa parte. Voy a aplicar la forma. El siguiente dice: si un polígono tiene 2000 lados iguales, un polígono de 2000 lados sería prácticamente un círculo. Pregunta: ¿cuánto mide cada uno de sus ángulos internos? Ojo, aquí le pide la medida de los lados, no la medida de los ángulos. ¿Cómo se saca eso?
Yo ahí hice lo mismo. Ajá. ¿Hay fórmulas diferentes o podemos ocupar la misma fórmula? No sé, ustedes díganme, ¿cómo hicieron ese ejercicio entonces? Con la misma fórmula lo hice yo. Pero esa fórmula es para encontrar los ángulos. Oh, Me pide eso, me pide ángulos. La clase termina a las 8:40. O no sé quién preguntó, Carlos creo que fue que preguntó. Preguntó en el grupo, si alguien le dice, termina a las 8:40. Bien, lo que me pide es eso, me pide encontrar los ángulos internos. Ojo con encontrar eso, son 2000 ángulos. Son 2000 lados, perdón. Prácticamente son 2000 ángulos también. ¿Verdad? Ojo con ese cálculo. Ahora, me pide cuánto mide el ángulo externo. Carlos, ¿cuánto le dio el número 2? como le hice yo, está malo. No, pero ¿cuánto le dio? El ángulo interno, Uh-huh. 179.82. 169.82. Ok, 79. 79. Sí, sí. Ok, veamos. Si yo les digo que este es el ángulo interno, veamos, vamos a usar este polígono que está aquí en la pantalla. ¿Este es el ángulo interno? Sí. Sí. Entonces sí puede medir eso, Ah, ok. ¿verdad? ¿Cuál sería el ángulo externo? 0.18. Ajá, y sería prácticamente ¿qué? Usando el dibujo que estoy haciendo ahí, sería extender uno de los lados Afuera. hacia afuera y esta medida de acá sería el ángulo externo, Sí. ¿verdad? Entonces, la medida de esos dos ángulos, ¿cuánto tiene que dar? En total serían 180. Correcto. Pues, entonces sí pueden medir, sí esa medida que ustedes tienen está correcta. Ojo con eso. Ah, ok. No es posible que yo los haya hecho dudar con algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ángulos internos son estos de aquí, ¿verdad? Son estos de acá. Estos son los ángulos internos, estos son los ángulos internos, estos son los ángulos internos. Y el ángulo externo es extender un lado acá y medir. Este ángulo de acá sería mi ángulo externo, ¿verdad? Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿cuánto mide el ángulo externo del polígono del ejercicio 2? Esa ya, 0.18. 6.18, muy bien. Ahora dice, si el ángulo externo de un polígono regular mide 9 grados, ¿cuántos lados tiene? ¿Cómo se hace eso? Pues ahí yo dividí 360 entre 9. 360 entre 9. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué usar eso? Es que me confundí. Sí, ojo. Vean, una parte importante y por eso preferiría yo haber dado 2 clases esta semana, pero una parte importante para esto es que ustedes tienen que leer bien la teoría. Con la teoría, nada más con leer la teoría, ustedes podían resolver esta parte de acá. Nada más. Nada más con leer la teoría, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo, por favor, que lean esa teoría. Lean esa teoría y ahí le va a decir cómo encontrar eso, ¿verdad? Porque sí, como usted dice, hay una fórmula, ¿verdad? Hay una fórmula. Aquí me dice, si el ángulo externo de un polígono regular mide 9 grados, ¿cuántos lados tiene? ¿Qué tendrían que hacer? La fórmula es 180 y sería n menos 2, ¿sí, verdad? Ah, sí. N menos 2 sobre n. Pregunta, ¿esto qué me da? ¿Para qué sirve esta fórmula? Vamos a ver, ¿para qué sirve esta fórmula? Ustedes me lo han dicho, desde el 1 me vienen diciendo para qué sirve esta fórmula. Solo recuerden, ¿para qué sirve esta fórmula? Para encontrar. ¿Qué se puede encontrar con esto?
Son los ángulos. Ajá, ¿qué ángulos? Internos. Internos, muy bien, los ángulos internos. Ok. Acá, ojo con esto, me dice el ángulo externo de un polígono regular mide 9 grados. El ángulo externo. Si el ángulo externo mide 9 grados, ¿cuánto mide el interno? 171. 171, muy bien. Alexia Denzel, ¿se entendió por qué? No. Mide 171. Ok, si yo sumo el ángulo externo más el ángulo interno, me tiene que sumar 180, ¿verdad? Y aquí me da el ángulo externo, me dice que el ángulo externo mide 9 grados. Quiere decir que el ángulo interno va a medir 171 grados, porque es la diferencia que hay entre 180 y 9. Entonces 171 grados es la medida del ángulo interno. Ojo, me pide que encuentre cuántos lados tiene. En esta fórmula que yo tengo aquí, ¿quién es n? El número de lados. El número de lados, muy bien. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Habría que despejar para n. Resolver esa ecuación. Al final aquí nos va a quedar una ecuación lineal que sería esta. 180 n menos 360 va a ser igual a 171n. ¿Se entiende por qué? Pasé la n que está dividiendo acá, la pasé a multiplicar. Y nos queda 171 por n. Ya. Y el 180 que está acá afuera, lo multipliqué por n y lo multipliqué por 2. 180 por n, 180n. Menos, menos de acá, no lo puedo cambiar. 180 por 2, 360. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder encontrar eso? Ok, tendría que despejar ¿para quién? Para n. Para n, muy bien. Aquí sería, uy, se me fue. Aquí sería n menos 171. Ok, mis números no son así, me salen así de feos porque estoy escribiendo con el mouse. Y aquí sería 360. ¿Cuánto sería 180 menos 171? 9. Sería 9. 9n igual a 360. ¿Y cuánto es después ya despejado n? N igual 360 ¿entre cuánto? 360 entre 9. ¿Y n sería igual a cuánto? 360 entre 9, Alexia. Yo se la quería decir. Ok. Carlos, ¿cuánto es 360 entre 9? 40. 40, muy bien. Alexia, usted que es de negocios, me pudo haber contestado eso rápido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 40 lados. 40 lados, ¿verdad? Tiene 40 lados. ¿Se entendió la lógica que usamos ahí? Sí. ¿Sí? Vean que ahí aplicamos la teoría. Ahí aplicamos la teoría al momento de saber que la suma de los dos ángulos es 180. Y que si yo al ángulo externo le resto 180, puedo saber cuánto es el ángulo interno. Ahora sí se entiende por qué la teoría en matemáticas es importante, ¿verdad? Porque me dice qué hacer y por qué hacerlo. Y es más, a veces facilita bastante los ejercicios. A veces me dice, no, este no se puede hacer y ya se acabó. Ni siquiera lo intento, solo no se puede hacer y ya. Entonces, esto es, no sé si ustedes recordaban cómo despejar una ecuación lineal, me imagino que sí, porque lo vimos en el parcial pasado. Me imagino que sí, entonces así de fácil se tendría que hacer esto, ¿verdad? Veamos el otro, dice, encuentra el centro del polígono dado. Ojo, este polígono de aquí, ¿cómo encuentro ese centro? En esta parte yo no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es nada más dibujar. ¿Y cómo voy a dibujar? Reglas, usando escuadras y usando mi compás.
¿verdad? No me voy a detener mucho en esto porque no tengo ni regla ni compás aquí adentro de la computadora. Pero váyanse a las páginas de la teoría. Ahí hay un ejemplo, creo que igualito a este. Creo que tiene un lado menos nada más. Pero se hace de la misma forma. Y así se encuentra el centro de ese polígono. ¿Verdad? Así se encuentra el centro de ese polígono. Ok, voy a borrar esto de aquí. Y sigamos con esto. Ahora dice, ¿cuánto mide cada ángulo central del polígono de 5? Acá me pide de nuevo cuánto mide el ángulo central. ¿Habría forma de sacarlo? El ángulo central. Oh. No el ángulo interno, sino el ángulo central. ¿Hay alguna fórmula para poder hacer eso o no existe fórmula para poder hacer eso? No, de eso no. ¿Seguros? No, sí habrá, pero no lo sé. Sí existe una fórmula para poder hacer eso. Y Carlos me la mencionó hace rato. ¿Cuándo? Cuando dijo que dividía 360 entre algo. Entre el número de grados. Ajá, correcto. N. Y así se encuentra el ángulo central, así de fácil. Entonces solo tendríamos que dividir 360 entre el 5. Entre el número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 12. 12. 360 entre 12. ¿Y cuánto es 360 entre 12? 30. 30. ¿Verdad? Así de sencillo. Bien. Ven que la teoría me facilita esto de manera que se vuelve más fácil. Entonces, pasemos al otro. Dice, encontró el siguiente trozo de una lámina de control, complete la forma original. ¿Qué tendrían que hacer? Eso sí, no. Ok, ¿cuál creen que es la forma original? Perfecto. ¿Cuál creen que sería la forma original de ese trozo de metal? ¿Un óvalo? Recta, no. ¿Un qué? ¿Un óvalo? No, parece más un círculo, porque aquí dice forma circular, entonces dejémoslo como círculo. ¿Cuál decía usted, Alexia? No lo había leído lo de circular. Bien, este es un círculo, sí. Entonces, ¿qué tendría que tener yo para poder completar ese círculo? Un compás. Un compás, muy bien. Pero ojo, yo tengo que saber exactamente cuál es el compás. Y no tengo que estar probando, digamos, que yo agarro mi compás y que yo empiece a hacerle agujeros a la página. A ver, creo que por aquí va, y si no creo que va por aquí, si no por aquí, o va a ser por acá, o va a ser aquí. Yo tendría que Empiezo a ocupar hacerle agujeros a la página. Para poder encontrar esto hay un método, y está explicado en las páginas de arriba. Entonces, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con construcción. Esta construcción se hace con compás, con cuaderno, con su lápiz, con sus escuadras, ¿verdad? Entonces les recomiendo que verifiquen de nuevo esa parte. ¿Sí? Verifiquen de nuevo esa parte. Cómo encontrar el centro de un arco. Ojo, este no es un semicírculo. ¿Por qué no es un semicírculo? Porque un semicírculo sería la mitad de un círculo. Okay. Si yo tengo este círculo acá, entonces un semicírculo sería solo la mitad. Sería solo la mitad. Eso es un semicírculo. Pero si yo tengo una porción hasta acá, yo tengo una porción hasta aquí, digamos, solo esta parte de acá. Entonces, esto que yo tengo acá, esto es un semicírculo, ¿verdad? Esta parte de acá. Todo entero es un círculo. La mitad es un semicírculo, pero acá es un arco. Un arco menor. ¿Sí? Es un arco. Entonces, voy a tener que encontrar el centro de un arco, y eso está explicado en las páginas de arriba de su libro. Ahí está explicado cómo encontrar un círculo. Cómo encontrar el centro de un arco, ¿verdad? No es tan difícil, créanme. Con compás usted lo encuentra, pero sí hay que saber hacerlo, ¿verdad? Ahora, dice el siguiente ejercicio. Construya con regla y compás un triángulo de 6 lados.
empleando como base un cuadrado. ¿Será fácil de hacer o será difícil de hacer? ¿Qué creen ustedes? Yo no entendí lo del cuadrado. Hay un método para hacer eso, ¿verdad? Hay un método para hacer eso y también lo explica en la parte de arriba, que usando el cuadrado se hace más fácil. ¿Y por qué se hace más fácil? Porque es un número par, 16 lados. Si es un número impar es más difícil, pero es un número par, se hace más fácil. Entonces sí les recomiendo que vayan y busquen eso, ¿verdad? Ok. Este examen, a diferencia de otros, no hay que hacer tanto cálculo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nosotros es geometría plana. No es álgebra, no es estadística, cosas que ustedes ya han visto en otros cursos, es geometría plana. Entonces hay que dibujar, ¿verdad? Hay que dibujar. Entonces les recomiendo que hagan eso. Tómense el tiempo, Denzel, Alexia. Yo sé que ustedes pasan ocupados, tienen cosas que hacer, pero ya es el último esfuerzo en matemáticas. De aquí ustedes ya se liberan de matemáticas. Yo sí lo dibujé. Sí, sí lo dibujó. Sí. ¿Sí? Bien, entonces sí les recomiendo. Es el último esfuerzo. Denzel, yo sé que usted me debe un montón de tareas. Todavía está a tiempo. ¿Verdad? Todavía está a tiempo de mandarlas. Ya cuando yo pase cuadros, ahí sí ya no puedo hacer nada. ¿Verdad? Pero si usted me completa esas tareas, usted va a tener su nota igual que su compañero. Pero sí necesito que se ponga el día. ¿Verdad? Yo solo le debo esto. Esta guía, sí. Y de esta guía yo saqué el examen. No me inventé ejercicios, no rebusqué ejercicios en Google que yo puedo hacer. Lo saqué de esta guía. Lo saqué de esta guía. Entonces ustedes trabajen esta guía y así el domingo ustedes van a estar preparados. Sí les sugiero que ese examen me lo manden el domingo. Entre más tiempo se tarden, más exigente soy con su examen porque yo digo, tuvo mucho tiempo. Profesor, y los ejercicios de abajo, del inciso de abajo. Ok, El otro. vamos a verlos. Con esto de construcción no habría ningún problema entonces. Creo que no, porque tenemos que ir a ver las fórmulas y a leer. Correcto. Y en realidad no son tantas fórmulas. O sea, no tiene que aprenderse tanto. Ahora, esto es más o menos una pequeña pruebita de lo que le espera. No. De cómo viene esto. Ahora, aquí en verdadero y falso, pura teoría. Pura teoría. Dice, un triángulo equilátero es un polígono regular. ¿Qué dirían ustedes? Verdadero. ¿Por qué? Es el que tiene todos los lados congruentes. Correcto. Al ser un triángulo equilátero, todos sus lados son congruentes. Así se dice en geometría. Bien, Carlos. En vez de decir iguales, se dice congruentes. Ahora, número 2. Cualquier polígono con los lados congruentes es polígono regular. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Todo polígono inscrito en un círculo es regular. Esa no la creo. Depende. Depende de la construcción. El centro de un polígono regular es el mismo del círculo circunscrito en él. ¿Sí? Sí, ¿verdad? La apotema mide lo mismo que el lado del polígono regular inscrito en un círculo. Supongo que sí, porque aparte del centro del círculo. Bien, esa es falsa. No siempre va a ser eso. Ah, Porque el apotema no depende en sí de la medida del lado, depende de la medida sí. del círculo. ¿Verdad? Ahora, la parte 2. Aquí ya viene su imaginación y su capacidad de poder unir palabras, su capacidad de redacción, de construcción de oraciones. Escriba una frase empleando el significado correcto de los siguientes términos. Denos un ejemplo, por favor. Línea poligonal. Primero tengo que saber qué es una línea poligonal. ¿Recuerdan que era una línea poligonal? Sí. ¿Era la unión de qué? No, esa no la tengo, pero sí tengo lo de la circunferencia, tengo lo de No, aquí
la parte 2 no me dice que tengo que usar los 12 conceptos en una sola frase. Ojo, porque entonces sería muy difícil. Entonces tendríamos que ir a pedirle ayuda, no sé, a un réplica, a un Vendec, no sé, a alguien así, para que nos ayude a juntar todas estas palabras en un solo párrafo. Entonces, no, hagamos una frase con una de ellas. ¿Cuál se sabe usted? Me decía Alexia. Secante, la del círculo, tangente. Okay. ¿Qué es? Bueno, hagámoslo fácil. Círculo. Dígame una frase con con círculo. Pero frase ¿cómo? Una frase. Completo o algo. Sí, una frase es una o dos oraciones juntas. ¿Qué me podría decir usted? Bueno, yo puedo decir, un círculo no tiene lados. No. Y es cierto, o sea, un círculo no tiene lados. No puedo decir, ese es el lado del círculo. No, un círculo no tiene lados. Denzel, no sé si nos escucha. Denzel, ¿qué nos puede decir según lo que hemos visto? Yo creo que esto sí me lo va a poder. Una frase con polígono regular, ¿qué me podría decir? Una frase que lleve el polígono regular. No le, No se te escucha. no le escuchamos. Ese es el micrófono. Está al lado de la cámara. Este Carlitos, qué malo. No, eso no, apagó la cámara. A la izquierda de la cámara está el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, vale. Bueno, polígono regular es que tiene sus lados congruentes, ordenados. No es como hacer un polígono, o sea, un hexágono todo desordenado. Normal, como si fuera un decágono normal, todo ordenado. Es lo que me refiero. Sus lados los tiene congruentes y ordenados. Y su frase, Pues, entonces, estoy mal. si formamos bien su frase, ¿cuál sería? Lados ordenados, congruentes, como dice Carlitos. Ok. Bien, Carlitos, como le dice Denzel. Una frase con apotema, ¿qué nos diría? A ver, la cámara con chico. Me la puso difícil. Bueno, hagámoslo más fácil con decágono. Decágono. Lados. Sí. Una frase completa. Se puede así como un decágono tiene 10 lados. Esa es muy obvia, pero pongámoslo. Sí, muy simple. Uh-huh. El decágono sería como que tiene una forma de 10 lados, pero desordenada. No, yo tardo mucho pensando en estas cosas. No termino ahí. Bien, sí les recomiendo que hagan esto. Ok, veamos. El objetivo de poner este tipo de cosas en una guía de matemáticas es para ver si ustedes manejan el concepto. No para ver si ustedes pueden formar frases, porque eso le corresponde a la clase de español. Sino es para ver si ustedes manejan el concepto. Entonces, digamos con ángulo interior de un polígono, yo puedo decir, bueno, el ángulo interior de un polígono es el suplemento del ángulo exterior de un polígono.
Y es una frase y es cierto. Según definición es cierto, son suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Que si lo sumo nos da 180 grados. ¿Verdad? Entonces, frases así, sencillas. De nuevo, no estamos en clase de español, entonces no tiene que llevar ritmo, no tiene que llevar nada. Tiene que ir ordenado, sí, pero que tenga sentido. Ahora veamos este. Dice, ¿cuáles son las medidas de los ángulos marcados en la figura de la derecha? El polígono ABCDE es regular. A, B, C, D, E. ¿Qué polígono es ese? Eso es un pentágono. Pero, Ese es un pentágono. Muy bien, porque tiene 5 lados. El polígono A, B, C, D, E. Ojo, hay más vértices. Está el vértice F, pero ese no lo pide. Pero me dice cuáles son las medidas de los ángulos marcados en la figura de la derecha. Ok. Con lo que sabemos hasta ahora, ¿cuánto me dirán? ¿Tengo que hacer cálculos? Sí, pero cálculos mentales, que los puedo hacer muy fácil. Si son 5 ángulos, ¿cuánto mide cada ángulo? Vamos a ver, piénsenlo. Mm, Se tendría que dividir 360 entre 5. sí. No. Si es así, daría 65. Recuerden que vean, una forma de verlo es hacer lo siguiente. Lo primero que yo tengo que encontrar va a ser un ángulo interno. O sea, uno de estos. ¿Y cómo encuentro el ángulo interno? Ya ustedes me lo dijeron. Entonces, Sería 180 por n menos 2 sobre n. Y eso nos da Momento. 180. por n menos 2. ¿Pero quién es n? El número de lados. En este caso es 5. 5. Y 5 menos 2, Es 3. 3. 180 por 3. Espérame. Son 380. Siempre da lo mismo, ¿no? 180 por 3. 540. Entre 5, 108. 108. Quiere decir que cada Ángulo interno 108. ángulo interno mide 108. ¿Verdad? Ok. Entonces ya sabemos eso. Teniendo esa información, puedo tener la medida de todos los demás ángulos que me piden. Ojo, en este ejercicio me pide los ángulos marcados nada más. ¿Y qué ángulos están marcados? De C, E y F. El E y el F nada más. Hay más ángulos. Está el ángulo A, el ángulo B, el ángulo E, pero no lo está pidiendo, solo está pidiendo. ¿Cuánto mide el ángulo E? 180. 180. Muy bien. ¿Cuánto mide el ángulo C? 180, todos miden lo mismo, ¿no? ¿No? No. El ángulo E mide 180. Todo ese ángulo. Si todo ese ángulo mide 180, quiere decir que este es el ángulo interno y este mide ¿cuánto? 108. Este mide 108. Si este mide 108, ¿cuánto mide este? Ese mide 92. No me hagas. 72. Mide 72. Este mide 72. Ok. Sabiendo que este ángulo mide 108, ¿cuánto medirá esto? 108. No, porque solo es entre C, A y... Eso me diría 72. No.
No sé, ¿qué dicen ustedes? Vean, voy a hacer lo siguiente. Creo que aquí le puede dar más. Voy a extender esta línea. Tomen en cuenta este dibujo. ¿Recuerdan la teoría ustedes de ángulos opuestos por el vértice? ¿Cuánto miden los ángulos opuestos por el vértice? Ok, si este mide 108, según la teoría de ángulos opuestos por el vértice, este de acá también va a medir 108. Y si este mide 108, este mide 72, ¿verdad? Significa que este mide 72 y este también de acá mide 72. Este de acá también mide 72. Este mide 108. ¿Cuánto medirá ese pedacito de ahí? Este de acá. ¿Habría forma de saberlo? En realidad no hay que hacer tanto cálculo, en realidad solo hay que observar bien el dibujo. Ok, me quedan menos niños. Sí veo que tienen que ir a repasar esto. Sí veo que tienen que ir a leer. ¿Verdad? Entonces, tómense el tiempo, dedíquenle tiempo a leer la teoría. Recuerden de nuevo esto, ángulos opuestos por el vértice. Creo que lo mencionamos, pero no lo vimos en sí como tema, pero no es cosa del otro mundo. Ángulos opuestos por el vértice me dice esto, que si yo tengo algo así, entonces este va a medir lo mismo que este y este va a medir lo mismo que este. Esos son ángulos opuestos. Mide 72. ¿Verdad? Y todo esto tiene que medir 360.